frente a aquellos que señalan que no se hizo nada, que no hice nada o que fui pasivo frente a esta situación. En la crisis inesperada y más violenta que hemos visto y conocido, como lo han dicho distintas personalidades de los más distintos sectores políticos, sí, busqué siempre mantener el orden público. Porque el orden público es la base fundamental del funcionamiento de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Y tengo convicción profunda. Esa es la base fundamental. Instruí a nuestras policías para el respeto absoluto en sus procedimientos a la ley, a sus ordenanzas y al respeto a los derechos humanos. Como ellos mismos lo han señalado, el director de la Policía de Investigaciones y el general director de Carabineros. Y esto, señores y señoras senadores, no era algo circunstancial o por el estado de emergencia. Fue una conducta permanente. Permanente. Obviamente, afianzada y fortalecida durante esos días por la crisis de violencia que vivíamos. Y se ha visto reflejada esas instrucciones en más de 500 sumarios que ha realizado Carabineros, sumarios internos, en cientos de denuncias hechas por Carabineros a la Fiscalía y en las acciones judiciales que ha presentado el Instituto de Derechos Humanos. Funcionaron todas las instituciones del Estado de Derecho, que no es algo regalado, que no es algo gratis. Cuando se vivía y cuando se vive la crisis más profunda, como la hemos reconocido, tanto social, acompañada además de los gravísimos actos de violencia y de vandalismo que hemos conocido, disculpe, señor diputado, no es gratis que funcionen todas las instituciones del Estado de Derecho en la más absoluta libertad y autonomía, como sus propias y máximas autoridades lo han señalado. Ha existido total transparencia. Todos los días, desde que se inició la crisis, estando yo como ministro y estando el actual ministro, don Gonzalo Blumel, todas las mañanas se daba un informe y se da un informe sobre todas las situaciones que se han producido durante las últimas 24 horas. Y el Ministerio de Justicia tiene una página web en la Subsecretaría de Derechos Humanos donde están todos los antecedentes de cada situación que se ha establecido. Me reuní en medio del ejercicio de mi cargo, a pocos días, a 3 días de haberse iniciado este conflicto y esta violencia. Me reuní con el director del Instituto de Derechos Humanos. Y no solo coordinamos acciones permanentes con él, sino que le expresé y recibió todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración, incluso financiera,
para que pudiese desarrollar su apoyo y fortalecer sus labores. Y le señalé en esa reunión personalmente a don Sergio Mico que lo necesitaba, que como director de un organismo del Estado lo necesitaba y que éramos juntos, socios, colaboradores, coordinadores, actuar en conjunto para evitar, para conocer y para actuar frente a cualquier acción irregular, ilícita o de abuso a los derechos humanos. Invitamos a los máximos organismos internacionales a observar y fiscalizar todas las acciones policiales e institucionales durante estos tiempos de crisis. Y se le ha otorgado como gobierno, y como ellos lo han reconocido, todas las facilidades para poder desarrollar sus labores. Comparecí a la Cámara de Diputados a dar cuenta de mi gestión y a responder las inquietudes y preguntas que me hicieron las señoras y señores diputados. En medio de esta primera semana de crisis en la cual ejercí mi cargo. Y ahí le señalé a las diputadas y a los diputados que el estado de emergencia se cumplía y se desarrollaba dentro del Estado de Derecho. Y públicamente les dije que eso significaba que las policías desarrollaban su acción y sus deberes de orden público en el fiel cumplimiento de la ley, de sus protocolos y del respeto a los derechos humanos. Lo dije en la Cámara de Diputados. El día miércoles de esa semana. Y curiosidades, pero que vale la pena destacar. En medio del estado de emergencia, siendo ministro del Interior, se desarrolló en nuestro país lo que se ha llamado la marcha más grande de la historia. Y se desarrolló pacíficamente. En medio del estado de emergencia y siendo ministro del Interior. Y quizás lo más importante, todos los actos ilícitos, abusos o violaciones de derechos humanos, todos están siendo investigados por la justicia y se encuentran bajo sumarios internos de las instituciones correspondientes. No nos apresuremos. Recién el abogado Hermosilla ha dado cuenta de lo que significa apresurarse. Hemos tomado como gobierno, y cuando fui ministro del Interior, todas las medidas para que no exista impunidad para nadie. Para que no exista impunidad para nadie. Ni para las personas fallecidas, ni para las personas heridas, ni para el carabinero o la mujer PDI que sufrió el impacto de una bala, ni para el ciudadano abusado en sus derechos humanos, y tampoco impunidad frente a aquel comerciante que fue saqueado. En muchas oportunidades
con el producto y el trabajo de toda una vida. Esto es lo que corresponde a un Estado democrático de derecho, con el Ministerio Público funcionando en plenitud, la Defensoría Pública funcionando en plenitud y los tribunales de justicia, siempre actuando en libertad y autonomía. ¿Saben, señoras senadores y senadoras? Nunca vamos a estar exentos, ni nadie puede garantizar, aunque todos lo deseamos, que no se vaya a violar o vulnerar los derechos humanos. Pero ¿saben cuál es la defensa de la democracia? Cuando hechos condenables se producen, que funcione el Estado de Derecho y que no exista impunidad. Que no exista impunidad. Así es como la democracia se defiende frente, como estamos hablando de ello, a la violación o vulneración de un derecho humano. El día 25 de octubre, sí, señor diputado, asumí mi responsabilidad política. El día viernes 25 de octubre, asumí mi responsabilidad política. Porque ese día le presenté mi renuncia al presidente de la República y le dije que ya no era un colaborador útil en la tarea de velar por el orden público, ni menos aún en la tarea que era indispensable, que era iniciar una nueva etapa para abordar los desafíos de la crisis del país. El lunes 28 se produjo el cambio de gabinete y dejé de ser ministro del Interior y Seguridad Pública. Asumí mi responsabilidad política y lo hice de cara al país. Quiero ir terminando señalando que hoy, ante este Senado, como lo decía, se me acusa de infringir la Constitución y las leyes o haberla dejado sin ejecución, deliberadamente. Es decir, con el propósito, la voluntad y la conciencia de dejar esta sin ejecución. Podrán tener, obviamente, la más legítima opinión si lo hice bien, mal o regular. Evidente. Pero no, señores senadoras y senadores. Jamás he hecho una omisión deliberada que permita que se viole los derechos humanos. Me atrevo a señalar que existe una enorme distancia entre esa evaluación política tan legítima que se puede hacer de mi gestión y las imputaciones que se hacen en mi contra. Y en estos momentos de graves convulsiones como los que hemos vivido, sí, es fácil confundir estos planos. Es fácil.
y todos podemos caer en esa situación. Jamás, porque le faltaría el respeto a este Senado, pediría que avalaran mi desempeño. No. Quiero pedir, sí, que evalúen jurídicamente si mi conducta es o no es reprochable desde un punto de vista constitucional. Cada uno de ustedes, en su calidad de jurado, deben decidir sobre mi inocencia o culpabilidad. Como les decía, no les pido que respalden mis decisiones. Pueden ser los más duros críticos de ellas. Pero con mucho respeto, solo les pido y me atrevo a pedirles que reflexionen en conciencia sobre el asunto que ha sido sometido a vuestra consideración. Y más allá de mi persona, lo más relevante es que el Senado cumpla con su función constitucional con total libertad y autonomía. Con total libertad y autonomía. No se puede hacer por posiciones políticas, de partido o de bancada, como lamentablemente lo hemos hecho en el pasado. Tampoco, y quiero ser muy sincero, me parece justo que se haga como se escucha y he escuchado, porque tiene que haber un responsable. Porque tiene que haber un responsable. O porque hay que entregar una suerte de chivo expiatorio. No es justo. Y ustedes que van a tener que decidir en conciencia, les pido que en la serenidad de esa conciencia puedan reflexionar sobre este punto. Porque con ello, además, se le puede estar causando un grave daño a una persona y a su familia. Un grave daño frente a situaciones sobre las cuales ustedes no tendrán responsabilidades ni controles. Una vez más, y tengo esperanza que esta vez exista una justa respuesta, está en juego la credibilidad de la política y de las instituciones de la República. Termino estas palabras, que serán las últimas que dirijo en esta sala. Las termino reiterando mi aprecio y respeto por este Senado, como institución fundamental de la democracia, y porque fue mi casa. Y le tengo un gran aprecio y un gran cariño. Y he querido decirles personalmente, directamente, con el mayor respeto, con humildad, pero con una profunda convicción. Soy inocente de los cargos que se me han formulado, porque jamás he desarrollado o no he desarrollado
una acción deliberada para evitar una medida que permita la violación de los derechos humanos. Chile hoy día, más que nunca, necesita construir justicia y dignidad. Pero ello no se construye sobre lo que creo que es una injusticia. Sobre la injusticia solo se sigue construyendo más injusticias. Gracias por escucharme, señoras y señores senadores. De esta manera, el exministro del Interior, don Andrés Chadwick Piñera, ha hecho uso de su derecho, además establecido los principios del debido proceso, que también rigen este juicio constitucional, a hacer uso de la palabra e intervenir